Muy bien, abrimos la audiencia, continuamos con la audiencia para proferir sentencia dentro de este juicio, identificado con el expediente número 2016-438-111, demandante Fundación San Jorge, demandado St. George School Pereira SAS. Bien, en presencia de los abogados de ambos extremos del litigio, profiero la siguiente sentencia. En esta sentencia declararé la infracción marcaria y condenaré en perjuicios a la parte demandada. Mantendré definitivas las medidas cautelares y además sancionaré al representante legal por el incumplimiento de medidas cautelares. Eso es lo que el sentido de la decisión, y las razones para tomar esa decisión son las siguientes. Comenzamos. Primero, el punto de la infracción marcaria. Está demostrado en este juicio que el demandante es titular de las marcas que obran a folios 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 y 61 del cuaderno 1. Aquí están. Eso está demostrado. Y que esas marcas están concedidas para amparar servicios, o por ejemplo servicio educativo en la clase 41. Eso está demostrado, eso no tiene mayor discusión. En efecto, está demostrado que el demandante es titular de las marcas nominativas y mixtas St. George School, SGS, Colegio San Jorge de Inglaterra y Fundación San Jorge, las cuales están vigentes bajo los certificados números 422-455, 422-456, 5094-67, 5094-68, 5094-69, 427-331, 427-332 y 427-333, las cuales corresponden a las clases 16 y 41 de la clasificación internacional de NISA. La que nos interesa en este efecto es la 41, servicio educativo, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y la 16 para artículos de papelería como álbumes, almanaques, tablas aritméticas, banderas de papel, blogs, boletines informativos, letreros de papel y cartón, libros, libretas, manuales, mapas geográficos, etc. Bien, está probado que el demandante es titular de esos registros marcarios. Segundo punto, segundo argumento, está demostrado que el demandado utiliza la expresión St. George School, ¿cierto? ¿Cómo está demostrado? Está demostrado en su certificado de Cámara de Comercio, en las fotografías obrantes a folio 5, en las imágenes adjuntas en las carpetas que están a folio 80 y siguientes del expediente. Utiliza esa expresión. Permítame el expediente, por favor. Aquí se advierte con total claridad que el demandado utiliza la mencionada expresión. St. George School, Pereira, Colombia. Se pueden ver en las imágenes, por ejemplo, de la demanda. St. George School, Pereira, Colombia. El logo, la imagen es bastante parecida, un caballero sobre un caballo, pues la utiliza. ¿Y eso qué significa? Significa que la demandante utiliza una expresión la cual coincide con el elemento preponderante nominativo, pues, de que tiene esa marca. ¿Cuál? El elemento preponderante George School. George School utiliza ese elemento preponderante, el signo del demandado, del cual tenemos probado que el titular de ese signo es el demandante. El demandante no solo tiene la marca mixta, también la tiene nominativa, es para que lo tengan en cuenta. ¿Qué diferencia entre el George del demandado y el George del demandante? Solamente la S. George, el del demandante. George, sin S, el del demandado. Eso desde luego pues genera confusión. Además, el demandado, al utilizar la expresión St. George School, está utilizando la marca identificada con el registro 5094-69 para servicios 41, que es servicio educativo. Entonces, no tiene, para el despacho es claro, según las pruebas obrantes del expediente, que el demandado utiliza un signo que es propiedad del demandante. ¿Por qué? Ahí, en esos elementos preponderantes,
si comparamos George School contra George School, pues es claro que hay una similitud tanto fonética, ortográfica e incluso ideológica, porque ambos se están dedicando a los mismos servicios educativos. Y ya veremos que bueno, que el uno es Pereira y el otro sea Bogotá, no interesa para efectos de el análisis bajo la propiedad industrial. Está más que demostrado, me parece a mí, con suficiente abundante material y evidencias probatorios, que el uso infractor que ha hecho y sigue haciendo hasta el momento la parte demandada. Entonces, teniendo claro que el demandado hace un uso que no está autorizado de las marcas del que es titular el demandante, pasemos ahora al segundo bloque de análisis, que tiene que ver con los perjuicios. Para condenar una suma de dinero voy a condenar a la suma de 167 millones de pesos por concepto de infracción marcaria. ¿Cuál es la razón para llegar a esa cifra? Las razones son las siguientes. Primer punto, la conducta displicente, por no decir negligente, del demandado en atender este juicio. No ha cumplido medidas cautelares, no contestó la demanda, no vino a la audiencia inicial, conducta que desdice del comportamiento que deben tener las partes en juicio, y la norma autoriza que el juez tenga en cuenta en su demanda las conductas procesales de las partes. Entonces, el primer punto, un comportamiento bastante negligente, displicente del demandado en atender la defensa en este juicio. Segundo punto, el demandante hizo su labor, cumplió con su trabajo, con su tarea de probar los beneficios obtenidos por la infracción de ese derecho de propiedad industrial durante el lapso o el periodo del 2014 al 2016. ¿Qué concluyó el perito en ese dictamen? Lo que nos interesa, que como resultado ilegítimo de la marca St. George, se le generó a la sociedad St. George, que le ha generado al demandado St. George School Pereira SAS una utilidad operacional neta de 299.6 millones de pesos corrientes. Luego, que hace el perito en el numeral punto 13, en la página 26 de su estudio, dice: la partida de utilidad operacional neta traída a valor presente con precios de mayo de 2016, utilizando la variación del índice de precios al consumidor proporcionado por el DANE, arroja un total de 320.4 millones de pesos. Ese es el trabajo del perito. Sin embargo, esta delegatura lo reduce a la mitad. Por eso es que hablo de 167 millones. ¿Bajo qué argumento? ¿Por qué razón? Porque no me queda claro una cifra de 3.500 millones, 3.600 millones. Según estas cifras del numeral 12 y numeral 13, observo que a título de infracción marcaria el perito está analizando, sacando según su cuenta un 10%. Pues bien, para esta delegatura, su criterio judicial es tomar no el 10%, sino el 5%, teniendo en cuenta factores tales como la ubicación de los establecimientos de comercio. Uno está en Bogotá, otro está en Pereira, que es difícil que un consumidor, pero repito, este es un análisis que hago para efectos monetarios, porque para efectos de la infracción es claro que existe el riesgo de confusión. ¿Por qué? Porque alguien en Pereira puede pensar: escribo mi hijo en Pereira en St. George School, pensando equivocadamente que existe algún vínculo o alianza con la Fundación San Jorge de Bogotá, lo cual no es así. Eso es para efecto del análisis en materia de propiedad industrial, para decir, hombre, sí hay infracción. Ahora, para el análisis cuantitativo o monetario de la indemnización, porque debe haber indemnización, aquí el demandante optó por el método de indemnización del literal B del artículo 243 de la edición 486 de 2000, y es tomar los beneficios que pudo haber obtenido ese infractor. Pues bien, me trajo unas cifras de esos beneficios, de esa utilidad, 3.500 millones, ok, le creo. Obvio, de esos 3.500 millones no todo va a ser por tema de la marca. Los ingresos de los estudiantes, las pensiones, todo la utilidad que pueda generar
un colegio como el de Pereira. Y el perito aterriza para el tema de la marca en un 10%. Bajo mi criterio judicial tomo el 5%, o sea, lo rebajo a la mitad, teniendo en cuenta que no son en las mismas ciudades, ¿cierto? Su ubicación geográfica, incluso el tamaño de ambas escuelas, pero lo cierto es que sí deben ser condenados, y me parece apropiado una condena de 167 millones por no atender o no hacer caso o por infringir unos derechos marcarios. Me parece que siempre queda un buen antecedente a nivel judicial. Sumado a lo anterior, para finalizar, no voy a condenar al demandante por el exceso del juramento estimatorio. ¿Por qué? Porque él sí demostró esa cifra. Utilidades de 3.500 millones sí hay, incluso pueden ser superiores. Entonces sí cumplió con su trabajo de acreditar los perjuicios, fue juicioso, fue proactivo en esa defensa de esos perjuicios que señaló. 2, es bastante, por decirlo menos, extraño que el demandado pida condena a favor del demandante cuando la actuación o la conducta del demandado que dejó mucho que desear en este estrado, en el sentido de que no compareció al proceso, no cumplió medidas cautelares, no contestó la demanda, es decir, una desatención absoluta que el despacho no puede dejar pasar por alto. Tercero, la Corte Constitucional en sentencia C-157 del 2013 ha señalado que esas sanciones de carácter objetivo, sino que se debe atender al caso concreto si el demandante fue proactivo en demostrar los perjuicios, y aquí lo fue, solo que no comparto la cuantificación económica. El perito habla del 10, yo lo rebajo a la mitad por su ubicación geográfica, por el tamaño de los establecimientos de comercio. Me parece que una cifra de 167 millones de pesos por infringir las marcas resulta ser un buen antecedente y un buen mensaje para el respeto de la propiedad industrial, es decir, de que se respeten esos derechos marcarios, que no se tome a juego como parece que se ha tomado a juego por la parte demandada. Este juicio desafortunadamente ha sido así, entonces merecen ser condenados por esa desatención. Además, está más que probado que han infringido una marca y la siguen infringiendo, entonces son condenados a esa suma de dinero. Finalmente, en el tema de las medidas cautelares, está evidenciado que la incumplieron. Condenará al representante legal a pagar 5 salarios mínimos por ese concepto de su incumplimiento, y por conceptos de agencia en derecho, condeno al demandado a pagarle al demandante la suma de 20 millones de pesos. En ese sentido, procedo a dictar sentencia en los siguientes términos. La parte resolutiva es así. Primero, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, dicto la siguiente parte resolutiva de la sentencia. Primero, declarar que St. George School Pereira SAS infringió los derechos de propiedad industrial de la sociedad Fundación San Jorge, que la sociedad Fundación San Jorge ostenta sobre las marcas nominativas y mixtas St. George School, St. George School SGS, Colegio San Jorge de Inglaterra y Fundación San Jorge, identificada con los números de certificado, números 422-455, 422-456, 5094-67, 5094-68, 5094-69, 427-331, 427-332 y 427-333 del Registro Público de Propiedad Industrial, registradas para servicios de la clase 41 y 16 de la Clasificación Internacional de NISA. Segundo, ordenar que St. George School Pereira SAS, primero, le ordeno a St. George School Pereira SAS lo siguiente: 1. Abstenerse de usar la expresión St. George o una similarmente confundible para identificar los servicios comprendidos dentro de la clase 41 de la Clasificación Internacional de NISA. También le ordeno modificar la enseña comercial virtual y presencial, así como el nombre del colegio, por uno que prescinda del uso de la expresión St. George o alguna expresión similarmente confundible con aquella de idioma español o inglés. 3. Modificar el nombre del dominio http St. George School.tk, así como cualquier otro material digital que distinga los servicios que ofrece, por uno que prescinda del uso de la expresión St. George o alguna expresión similarmente confundible con aquella en idioma español o inglés. Siguiente, modificar la razón social
y el nombre comercial por uno que prescinda del uso de la expresión Saint George o alguna expresión similarmente confundible con aquella en idioma español o inglés. Siguiente, abstenerse de realizar publicidad oral, escrita, digital, impresa en cualquier medio o de cualquier forma en relación con los servicios educativos a partir de la expresión Saint George por uno que prescinde del uso de la expresión Saint George o alguna expresión similarmente confundible con aquella en idioma español o inglés. Tercero, condenar a Saint George School Pereira SAS a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma de 167 millones de pesos, equivalente al 5% del valor de los ingresos operacionales recibidos a favor de Fundación San Jorge. El pago deberá llevarse a cabo entre los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Queda así. Tercero, condenar a Saint George School Pereira SAS, repito la tercera condena, condenar a Saint George School Pereira SAS a pagar a favor de Fundación San Jorge a título de indemnización de perjuicio la suma de 167 millones de pesos, equivalente al 5% del valor de los ingresos operacionales recibidos. El pago deberá llevarse a cabo entre los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Cuarto, dejar en firme las órdenes cautelares decretadas en este proceso según lo expuesto en esta providencia. Quinto, condenar en costas a Saint George School Pereira SAS por el incumplimiento de las medidas cautelares, fijando para el efecto de la suma correspondiente a 5 salarios mínimos legales mensuales. Sexto, condenar en costas a Saint George School Pereira. Para tal efecto se fija por concepto de agencia en derecho la suma de 20 millones de pesos, los cuales deberá pagarse a favor del demandante, Fundación San Jorge, por secretaría, efectúese la correspondiente liquidación. En este sentido, dicto la sentencia que notifico en estrado en estos momentos. Gracias, señor juez. Sin recurso alguno. Señor juez, escuchada la sentencia, yo me permito interponer el recurso de reposición en subsidio de apelación frente en los siguientes puntos. Espera un momento. El 318 habla, permíteme. O sea, es improcedente que diga reposición y apelación en contra de la sentencia, contra el artículo que impone la medida cautelar solo procede de reposición, la sanción por el cumplimiento de medida cautelar. No, porque está incorporada dentro, o sea, apela más bien. No te digo reposiciones porque es improcedente contra la sentencia. Okay. Y el 318 permite que a pesar de que el nombre no sea el correcto, pero si el recurso procede, pues vale. Entonces, claro que es válida la apelación. Entonces, apelación. Porque, entre otras cosas, mi decisión sobre medida cautelar está incluida dentro de la sentencia. ¿Listo? Ok. Entonces... antes, por favor, sí, otra cosa. Para efectos de los argumentos de oposición o de inconformidad, tienes la audiencia de hoy más 3 días siguientes a esta diligencia para presentar los argumentos. Adelante. Ok, entonces motivo el recurso en lo siguiente. Pues no nos encontramos de acuerdo con la operación intelectual que se ha realizado en la sentencia. En cuanto no consideramos que sea correcta la apreciación realizada resultado de las pruebas judiciales, como quiera que consideramos que no atiende a la sana crítica, esto es, a la lógica interpretativa y la combinación de los criterios lógicos y de experiencia que se han debido aplicar por parte del juzgado. Esto en razón a lo siguiente, me remito al dictamen pericial, y esto es en particular en relación con los perjuicios a los que ha sido condenado mi mandante. El punto 11 y 12 de las conclusiones del dictamen pericial hace referencia a el valor de los ingresos operacionales recibidos por la sociedad Saint George School Pereira SAS, traídos a valor presente, que se totalizan en 3.359 millones de pesos. A renglón seguido, en el numeral 12, el perito indica que como resultado del uso ilegítimo de la marca Saint George School, le ha generado a la sociedad Saint George School Pereira SAS una utilidad operacional neta de 299.6 millones de pesos corrientes entre el lapso comprendido en 2014 y 2016, y en el punto 13 indica que esa utilidad operacional neta traída a valor presente se totaliza en 320.4 millones.
Ahora bien, la utilidad neta operacional, la utilidad operacional es por definición los ingresos operacionales restándole los gastos operacionales que se deben directamente al ejercicio del objeto social de la empresa o a su actividad principal. Eso es una definición general técnica. Por ende, no se puede establecer que esa utilidad operacional establecida en el peritaje tiene una relación directa o un nexo causal directo con la infracción marcaria. No se puede establecer porque, por definición general, la utilidad operacional no es una consecuencia directa al resultado de uso ilegítimo de una marca. Repito, se debe al ejercicio simple del objeto social. En ese orden de ideas, no me encuentro de acuerdo con la indemnización de perjuicios a la que ha sido condenada mi mandante, la cual considero que debe ser cero. En segundo lugar, efectivamente, y como lo establece el artículo 206 del Código General del Proceso, dado que no hay ninguna demostración de los perjuicios, porque no existe nexo causal entre esos perjuicios, supuestos perjuicios y la infracción marcaria, considero que el demandante debe ser condenado al 5% del valor pretendido en la demanda, porque creo que si bien mi cliente incurrió en inasistencia a la audiencia inicial y no se contestó la demanda, y como bien lo indica el juez, es un comportamiento procesal que debe ser condenado, también creo que el comportamiento procesal de exceder el juramento estimatorio en una cantidad que resulta a todas luces absurda, que no aparece probada ni siquiera en el 50% y definitivamente no aparece probada, también debe ser sancionada, porque no podemos estar jugando con el aparato judicial para obtener ciertos rendimientos que no nos corresponden. Por eso es que creo que debe ser impuesta la sanción del artículo 206. En cuanto a la medida cautelar, efectivamente me permito hacer remisión al decreto 3433 del 12 de septiembre de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, en el que se establece como obligación de los entes educativos para modificar sus razones sociales el procedimiento para modificar las licencias de funcionamiento, y adicionalmente eso implica que hay una imposibilidad absoluta y hay una norma que no le permite a mi cliente acatar la medida cautelar de manera inmediata, y no permitió el acatamiento de la medida cautelar en el término que le fue concedido por este despacho. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que la modificación de esa razón social y esas licencias de funcionamiento para la fecha en que se encuentra resolviendo este despacho, implicaría hacer una modificación de todo el año lectivo de los estudiantes que se encuentran en ese servicio público educativo, modificar sus diplomas de grado y la validez de esos diplomas de grado que deben salir para diciembre. Por eso creo que el interés de todos los estudiantes y el derecho a la educación debe primar por encima de los intereses del demandante, que es un interés comercial, y no se debió obligar a mi demandado a cambiar esta razón social en el término establecido en el proceso. No es más, señor juez. Muy bien, se concede el recurso de apelación al efecto devolutivo, para lo cual la parte demandada deberá cancelar copias de esta audiencia del día de hoy en el término de ley. Además, cuenta con 3 días adicionales para efecto de agregar argumentos a su recurso de apelación. En ese sentido, siendo las 12 del día, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.